Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Latidos de Vida Más Allá del Cáncer. Soy Absalón Montoya, cirujano oncólogo, como muchos de ustedes ya me conocen, y aquellos que se incorporan en este canal, un saludo muy especial y un reconocimiento al tiempo que nos los otorgan. Muy bien, en esta oportunidad vamos a tocar un tema que suele esconderse entre la vergüenza, los prejuicios y los silencios, y que afecta grandemente en la vida física, emocional y sexual de aquellas personas que lo padecen. Nos referimos al cáncer de pene, porque incluso en los silencios más difíciles del cuerpo, la vida sigue buscando una manera de sanar. Muy bien, nos basamos, como siempre, al inicio del programa, a los datos estadísticos. Este tipo de cáncer representa más o menos menos del 1% de los cánceres en hombres. Asimismo, se presenta básicamente en los países en vías de desarrollo, sobre todo en nuestro país. Lo más representativo en Latinoamérica es en Brasil, ¿no? También en Chile y también en algunos países del África y Asia, y algunos lo que es básicamente del África Oriental. En términos generales, la estadística mundial, en el año 2020, según el registro, se diagnosticaron 36,000 nuevos casos con una mortalidad de 13,000 muertos. En nuestro país se diagnostican 1,8 por 100,000 habitantes. La mortalidad prácticamente es baja, también por la baja presentación de los casos que tenemos. No sin antes decir que el pronóstico va a estar en relación a al diagnóstico, al momento del diagnóstico. Por decir, en Chile la incidencia es mayor que en nuestro país y se registró una mortalidad del 93,7%. Asimismo, también decirles que esta enfermedad afecta a los hombres que viven en zonas rurales, probablemente en relación al poco acceso a la educación sexual, urológica u oncológica. Muy bien, pues ahora vamos a ver un poquitito nada más de lo que es la anatomía y la fisiología. El pene, como saben, es un órgano que tiene una estructura externa que está compuesto por el glande, que es la parte anterior, el prepucio, que es la cubierta, y que dentro de ellos tiene una estructura que separa entre el cuerpo y el glande, que se llama el surco balano prepucial, que es sumamente interesante en relación a la localización de una sustancia que lo cubre, que se llama el esmegma, o que se produce, que se llama el esmegma. Asimismo, el cuerpo del pene está compuesto también por el cuerpo esponjoso, que está en la parte media e inferior, por donde va la uretra, y las partes laterales, que son los cuerpos cavernosos. Asimismo, esto está cubierta también por una mucosa y por una piel, entendiendo que la parte interior del prepucio, de esa cubierta que hay, y la parte del glande, es la zona más representativa donde asientan las enfermedades de este tipo. Por eso es que se le conoce como esta unión mucocutánea. Adicionalmente, también decirles que en la parte distal de la uretra está el meato uretral. Así que esta estructura está sumamente, digamos, irrigada, ¿no? Tiene mucha vascularización, sobre todo, y una inervación. Asimismo, tiene también este componente linfático de los ganglios que van hacia los ganglios inguinales, superficiales y profundos, y hacia la pelvis. ¿Por qué este detalle del punto de vista fisiológico es importante? Por la diseminación de la enfermedad, porque lo elemental es el tratamiento de los ganglios. Asimismo, también decirles un poco de la fisiología en cuanto a la función. Tiene una función urológica, tiene una función sexual, y estas funciones básicamente están en relación a un sistema que se le conoce como un proceso neuroendocrino. Entonces, quizás el factor más relevante fisiológicamente hablando es la erección, ¿no? ¿Cómo se produce? Se produce porque hay una relajación de los vasos arteriales de los cuerpos cavernosos, ¿no? Las paredes, el músculo liso se relaja, se llena de sangre,
y al mismo tiempo las venas colapsan, lo que no permiten el retorno. Por tal motivo se presenta la erección. Y esto está bajo un estímulo de una excitación física, mental o visual. Muy bien, eso más o menos es el mecanismo por la erección. Muy bien, entonces ahora un poquitito vamos a ver cuáles son los factores de riesgo, por qué se presentan, ¿no? En primer lugar, tenemos que considerar la fimosis. ¿Qué es la fimosis? La fimosis es cuando no se puede retraer el prepucio. Hay una cubierta, cubre al glande, entonces eso va a hacer que se acumulen secreciones como el esmegma, como dije previamente, y que pueda generar problemas inflamatorios crónicos, o al mismo tiempo también esconder algunas lesiones que se han producido en esa área y que nosotros no lo podemos ver. Asimismo, también esto está en relación a la higiene, ¿no? No permite hacer una adecuada higiene de esa región. Por otro lado, como factor de riesgo están las lesiones precancerígenas, y en eso, como parte de la manifestación clínica de estas enfermedades que se llaman la hidroplasia de Queyrat, se llama la enfermedad de Bowen o las papulosis poidea, etcétera, son alteraciones que crecen como, digamos, manchas blanquecinas, como placas induradas, o a veces como lesiones rojizas, como lo dice su propio nombre, o así como pequeños bultitos que van creciendo, ¿no? Entonces estas placas pueden ser rojas, pueden ser brillantes, induradas, que podrían darnos eso de digamos, las lesiones precancerosas. Muy bien. Por otro lado, importante considerar las infecciones por el virus del papiloma, sobre todo el 16-18, que ya lo hemos comentado cuando hemos hablado en cáncer de cuello uterino, y los invito a revisarlos también sobre los virus. Obviamente los virus son los factores etiológicos del cáncer de pene, aproximadamente un 30 a un 50%. Y de esto vamos a ver también en la parte preventiva, ¿no? Asimismo, considerar siempre las otras enfermedades crónicas como el líquen escleroso, que son placas eritematosas, las infecciones propias del surco que hemos comentado en la anatomía, el tabaquismo, no olvidar que el cigarrillo interviene también en este tipo de cosas, las defensas bajas, que es la inmunosupresión, y el factor socioeconómico que no permite, digamos, a los accesos de salud. También es un factor de riesgo como tal, por supuesto que sí. Antecedentes familiares hay que considerarlo también. Y lo dejé como punto aparte, es en cuanto a la circuncisión. Como saben, la circuncisión es una resección del prepucio, que esto básicamente en la historia antigua se remonta a 15.000 años de antigüedad en los imperios de los egipcios, ¿no? Donde en las momias se encontraron este tipo de situaciones. Entonces, posteriormente ha ido evolucionando y ya se ha visto como una parte estrictamente médica. Al inicio era considerado, pues, por los judíos, por decir, fue considerado como un pacto de Dios con Abraham, ¿no? Entender que Abraham es el padre de las naciones. Entonces, este pacto se estableció para determinar la exigencia de la santidad, ¿no? Y sobre todo digamos, la separación hacia los mundos paganos. Y adicionalmente nos daba pues digamos, dependencia o esta participación en cuanto a lo que es la promesa de Dios, a la bendición y a la herencia. Entonces, desde ya los pueblos judíos tenían esta naturaleza como un pacto divino, lo que posteriormente el cristianismo pues lo traduce como pacto, por decir, el bautizo, ¿no? No quiero ser el tema, pero más o menos eso es interesante. Asimismo, también el Islam lo traduce como una tradición e higiene, ¿no? Y en el siglo XIX, ¿no? Todavía en Inglaterra es donde ya se ve como una parte de higiene. Más o menos esto es la historia, ¿no? Muy bien. Entonces, dicho esto depende mucho de las culturas que se circuncidan o no. Básicamente, por decir, en lo que es en el libro del Génesis, se habla que todo niño debería ser circuncidado al 8º día de nacimiento. Muy bien. Punto aparte, vamos al
tema principal. Sigamos. ¿Cuáles son las estrategias de prevención? Definitivamente la prevención, si podemos culturalmente hacer la circuncisión, sería lo ideal. De lo contrario, velar mucho por la higiene, ¿no?, corporal. Asimismo, también disminuir el tabaquismo que corresponde. Asimismo, practicar prácticas sexuales que no contribuyan a una irritación o a un microtrauma crónico, y estar atento pues a las lesiones que se puedan producir. Asimismo, una prevención secundaria, hacer una campaña de vacunación contra el VIH, entendiendo que es el factor de riesgo importante, y también contribuir a una educación sexual y una detección precoz de las lesiones precancerosas, como les he dicho previamente. Importante como parte de la prevención, esta es promoción a los accesos de salud, atención primaria de salud, que es elemental contar pues con la consulta urológica o dermatológica. Muy bien, continuamos. Signos y síntomas. ¿Cómo se presenta? ¿Qué es lo que hay? Bueno, gracias a Dios, la gran, digamos, diversidad de lesiones que se producen en el pene en su magnitud son visibles. Algunas, sobre todo en el campo de la fimosis, no se van a lograr ver, pero la mayoría son visibles. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una lesión indurada, que se llama una pápula, como un nódulo, una masa, que puede ser en el glande o en el prepucio, vale decir, parte anterior. Asimismo, estas lesiones también pueden ser unas lesiones que crecen por fuera, tipo coliflor, digo así, claro, en pequeña proporción, que se llaman lesiones exofíticas, y que eso pueden ulcerarse o pueden sangrarse. También hay otras lesiones que son como sacabocado, como que se le falta una parte del tejido, ¿no?, como una úlcera, digamos así, y esto puede generar una secreción maloliente, tipo putrefacto, purulenta, ¿no? Obviamente que a estas lesiones, como cualquiera, le va a acompañar el dolor. Asimismo, también puede pasar que si hay una lesión está escondida, puede aparecer nuevamente esta fimosis, esta especie de anillo que no permite la tracción, o sea, el prepucio se empieza a retraer, digamos así, y eso puede estar en relación a una lesión subyacente que no lo estamos viendo, hay que tenerlo en consideración. Y elemental es la presencia de ganglios en la región inguinal, ¿no? Digamos como a la raíz de la pierna, decimos en algunos lugares, ¿no? Entonces ahí puede existir los ganglios, incluso cuando hay lesiones inadvertidas en el pene. No puede haber lesiones visibles o muy pequeñitas que pasan desapercibido, pero pueden aparecer los ganglios inguinales. Ojo, como nota principal: cualquier lesión genital que persiste por más de 2 o 4 semanas y que cambian en su aspecto, tienen que ser evaluadas y biopsiadas, porque existe la gran posibilidad que se trate de un cáncer. Muy bien. Seguimos entonces. Recuerda que es una lesión, una úlcera, un nódulo, una bolita, como lo queramos llamar, y que no sana, en otras palabras. Esos son los síntomas principales. Y ganglios. Exacto. Muy bien. Estudios diagnósticos. En los estudios diagnósticos, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente, lo primero que tenemos que hacer es el examen clínico. La evaluación completa con la retracción del pezón, del prepucio, perdón. Se retrae y se ve toda la estructura interna, ¿no? O sea, por debajo. Asimismo, también la búsqueda de ganglios inguinales. Se buscan los ganglios inguinales. Si nosotros tenemos una lesión pequeña, con estos conceptos que no ha sanado durante 2 o 4 semanas, podemos hacer ya una biopsia. Y la biopsia depende del tamaño de la lesión. Si es pequeña, se puede resecar toda la lesión con un buen margen y se llama biopsia incisional. Si la lesión es grande, se toma una muestra y eso se llama biopsia incisional. Retirar todo, excisional. Retirar una parte, incisional. Más o menos para que lo entiendan, porque a veces en las órdenes dice eso y no lo entendemos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos saber esta lesión, ya hemos biopsiado, y queremos saber la invasión, hasta dónde ha proyectado, digamos, la invasión del tumor, una resonancia magnética es de elección. La resonancia magnética, y también
de la pelvis, por supuesto, y también se pueden ampliar los estudios con una tomografía, como siempre, estudios de extensión de enfermedad de tórax, abdomen y pelvis, ¿no? Tomografía, tórax, abdomen y pelvis, o también se puede hacer un PET-CT, un PET-scan, que esto nos permite para evaluar a nivel de todo el cuerpo. Recordar que lo que nos interesa de esta lesión es si compromete las estructuras, sobre todo la uretra, ¿no? Localmente hablando. Y el estudio ganglionar, que es elemental. Muy bien, entonces tenemos la muestra, ya lo enviamos al patólogo y el patólogo nos va a decir de qué se trata, ¿no? Lo más frecuente, lo más saltante es el carcinoma escamoso, entendiendo que eso viene de la piel. También adicionalmente estos tienen subtítulos. ¿Por qué siempre los menciono esto? Porque cada uno tiene un pronóstico diferente en relación a una conducta terapéutica diferente, ¿no? Los subtítulos pueden ser el verrucoso, puede ser el papilar, basaloide, condilomatoso, entre otros, ¿no? Asimismo puede haber también el melanoma, los sarcomas, que tocamos el tema en el capítulo anterior, y los carcinomas metastásicos que vienen de otro lugar. Y asimismo estas lesiones asociadas al virus del papiloma, que el estudio se hace con un estudio molecular. Muy bien, entonces, una vez que tenemos el diagnóstico histológico, tenemos las imágenes, tenemos que ver los estudios o los estadios clínicos, el estadio clínico, ¿no? O sea, el estadio clínico, como siempre, es de dónde va, dónde se inicia, hasta dónde va, ¿no? Entonces, en eso se considera el tamaño del tumor, la presencia de ganglios locales, regionales o enfermedades a distancia. Pero acá un dato importante como parte del estudio y la clasificación es algún término que nos da el patólogo, y eso está en relación a la invasión de la uretra, ¿no? Y otros como una invasión si hay en los nervios, si hay en los vasos pequeños, que se llama perineural o invasión vascular. Mira, qué interesante este detalle, que esto lo hace el patólogo. Las imágenes nos van a decir a grosso modo la invasión de órganos aledaños, ¿no? Muy bien, hay que entender también que es importante la valoración ganglionar. Es importante. Si tenemos ganglios positivos, pues hay que biopsiar el ganglio, y también es importante, si podemos retirar todo el ganglio, determinar si hay micrometástasis, hay pequeña enfermedad, hay macrometástasis, hay enfermedad grosera en ese ganglio, o en todo caso ha roto la cubierta del ganglio, que se llama diseminación extracapsular. Y eso es sumamente interesante en relación a lo que significa el pronóstico de la enfermedad. Muy bien, entonces un poquito también decir que me estaba olvidando que cuando se hace estudios de extensión de enfermedad vamos a ver los otros órganos, y las metástasis que se producen primeramente son metástasis inguinales, metástasis pélvicos, al pulmón, al hígado, a la piel y al hueso, ¿no? Donde inicia el pene y se va a esos lugares, ¿no? Muy bien. Bien, entonces ya he hecho los estudios, he hecho la biopsia, ya hemos estadificado, ya sabemos en qué estadio clínico está, y optamos por los tratamientos. De los tratamientos, como siempre, en cáncer tenemos los tratamientos que son la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, y también ahora los nuevos avances que hay en cuanto a digamos, nuevas alternativas con lo que son los estudios moleculares. Pero vamos a ponernos en lo elemental, en lo básico del tratamiento. El tratamiento, de preferencia, es con intención oncológica curativa, preservando el órgano para preservar la función. Eso es el principio básico de todos estos tratamientos, ¿no? Es también la parte estética, pero no asegurando lo que es la intención oncológica, o sea, el control de la enfermedad. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos que, una vez que hemos clasificado, ver qué podemos hacer. Y en ejemplo, si la enfermedad está localizada y es de bajo riesgo, se puede optar por hacer una resección local de la lesión, o también se puede hacer una resección local amplia. Local amplia se llama cuando resecamos con más márgenes, digamos así, ¿no? Pero también en casos seleccionados se puede hacer crioterapia, que es con frío, se aplica frío, o también se puede hacer terapias con láser. Particularmente este tipo tiene que ser en casos muy, muy seleccionados, porque por decir la crioterapia, que es con el frío que se aplica,
¿no? No te permite un estudio diagnóstico porque no tienes que estudiar, no tienes el espécimen. Y por otro lado, no te permite también hasta dónde ha sido la profundidad entre comillas, del daño que se produce con el frío, ¿no? Entonces, como que nos queda un poco en la duda. Yo particularmente no te recomendaría eso como parte del tratamiento, ¿no? Muy bien, esos son los tratamientos conservadores, pero si tenemos una lesión, digamos que ya infiltra una estructura más profunda, o en todo caso el factor de riesgo de recurrencia es mayor, o sea, esos datos que me da el patólogo, o en todo caso también hay ganglios ya positivos, lo que se puede hacer son dos cosas. Número uno es la penectomía, así se llama, parcial, o la penectomía total, o sea, retirar todo, ¿no? Y adicionalmente, en lo posible, en los que son si no hay ganglios positivos, si no hay ganglios en la resonancia o la tomografía, ¿no? Lo que se puede hacer es un ganglio centinela, ¿no? Es lo que lo hemos hablado. Se pone una sustancia, va al ganglio, capta y lo estudiamos, ¿no? O en todo caso también, en el que son los menos malos, se puede optar por una disección selectiva, o sea, selectivamente retirar los ganglios. Pero ¿qué pasa si es una lesión agresiva, si es una tumoración infiltrativa, compromete una estructura más allá, por eso compromete la uretra, etcétera? Ahí sí, definitivamente tenemos que hacer una disección completa de lo que es el manejo ganglionar, o sea, hacer una disección radical de los ganglios inguinales, ¿no? O sea, entonces, la tendencia es ser menos agresivo, pero obviamente los objetivos es control de enfermedad y menos agresivo por las secuelas que pueda dejar. Bueno, es importante mencionarlos acá que cuando hacemos la cirugía de pene, ¿no? También se contemplan las cirugías en los cánceres avanzados. Entonces, hay un cáncer avanzado con una tumoración que ya compromete una estructura vecina o cerca a los testículos, o después del tratamiento inicial conservador ha recurrido y infiltra estructuras siempre vecinas y no nos permite conservar, tanto por la parte, digamos, técnica como por la parte de la misma enfermedad. Entonces lo que hacemos es la emasculación. Es un procedimiento que consiste en retirar todo el pene en bloque con los testículos. Como alternativa, tenemos también la radioterapia. La radioterapia tiene varias indicaciones. En primer lugar, por decir, si queremos un tratamiento conservador, o sea, preservar el órgano, y adicionalmente hay una recurrencia post-tratamiento, o adicionalmente ya es un cáncer avanzado, o en todo caso este paciente no tiene las condiciones para cirugía. Vale decir que tiene otros factores comórbidos que no permiten una cirugía. Por tal motivo se puede optar por la radioterapia, ¿no? Y la radioterapia tiene un rol muy importante con un carácter de curabilidad. Asimismo, también en casos de cánceres metastásicos o enfermedad avanzada, contamos con la quimioterapia. Se puede dar las dos, radioterapia, quimioterapia. Y la quimioterapia, dentro de lo clásico que es la quimioterapia sistémica, basada en cisplatino, 5-fluoracilo y paclitaxel, ¿no? Entonces, estos son lo clásicos. Pero también, adicionalmente, y les decía al inicio ya, con el estudio molecular contamos ya con estos tratamientos de terapias dirigidas, tanto moleculares como la inmunoterapia. O sea, alternativas tenemos. Quizás en esta parte de los tratamientos como que decimos y en qué lugar estamos. No olvidar que, de acuerdo a lo que ustedes van escuchando, son casos muy diversos, ¿no? Entonces, cada paciente tiene que ser personalizado para un tratamiento. Y no necesariamente está en relación a lo que el paciente plantea. Por supuesto que hay que escucharlo, pero hay que tomar una decisión, digamos, conjunta, con una buena explicación del médico por qué en un paciente se puede hacer un procedimiento o un tipo especial de tratamiento y por qué en otro de forma diferente, ¿no? Recordar siempre la personalización, porque cada quien tiene un estudio diagnóstico, pero es diferente en relación a los factores de riesgo, esas pequeñas detalles que lo hemos ido enumerando, ¿no? Bien, entonces de esto podemos establecer el pronóstico. Y según la estadística,
¿no? Según la estadística, sobre todo cuando hay compromiso ganglionar. Miren ustedes los datos, ¿no? Cuando se trata de una enfermedad inicial, ¿no? El porcentaje de curabilidad o control de enfermedad a 5 años es del 85%. En enfermedad avanzada es del 30 al 40%. Y en enfermedad metastásica es solamente el 10%. Esta estadística, ¿qué significa? Que 10, solamente 10 de cada 100 pacientes van a vivir 5 años. A pesar, y no estamos hablando sin tratamiento, estamos hablando con todas las alternativas que tenemos nosotros como parte de un tratamiento. Eso está en relación al pronóstico. Entonces, hay que tenerlo muy presente eso en el momento del diagnóstico. Por eso es importante la parte preventiva. Muy bien. ¿Y qué queda después de todo esto? Como siempre va a quedar pues este impacto bastante grande en cuanto a la micción, en cuanto a la función sexual, la disfunción, sobre todo porque es una estructura vital para ello, como lo hemos conversado. También quedan las cicatrices. Y si nosotros retiramos los ganglios inguinales, queda esto que se llama el linfedema, ¿no? El linfedema crónico, que ya lo hemos conversado también, que es donde el miembro inferior o el miembro que ha sido afectado, digamos, empieza a hincharse. ¿Por qué? Porque no hay el retorno linfático, ¿no? Obviamente que para eso tenemos que tener todas las herramientas de la fisioterapia y rehabilitación. Asimismo también las secuelas emocionales son bastante grandes, sobre todo que está en relación al estigma de la identidad personal, la relación con la pareja y también lo que es el factor social, ¿no? Entendiendo también que existe mucho del factor reproductivo. Entonces ahí, ¿qué alternativa es? Un apoyo multidisciplinario desde el punto de vista psicológico y también estas técnicas reconstructivas en el pene, ¿no? Hablando de eso, el pene se puede reconstruir con injertos, ¿no? Se puede utilizar injertos de músculos, tanto de la pared abdominal, del muslo, o también se pueden colocar prótesis, ¿no? Eso depende mucho de cuánto las alternativas tengamos para poderlos realizarlos, ¿no? Asimismo también recordar que se puede usar partes de la pierna, ¿no? Digamos, esos colgajos que vienen en las piernas. Y obviamente que para estos procedimientos tiene que estar, entre comillas, garantizado el control de la enfermedad, que tiene un rol muy importante, ¿no? Entonces, como punto adicional, pues, ¿qué nos lleva a un diagnóstico tardío? Un diagnóstico tardío básicamente es nuestra cultura, ¿no? Es la vergüenza, es la estigmatización de esto y la falta de educación, el acceso limitado también a los servicios de salud, el poco, digamos, acceso a los profesionales de la salud, sobre todo a los urólogos, y también el poco trabajo a los profesionales del primer nivel de atención para poder diagnosticar a tiempo. Y un detalle importante es la poca importancia que se subestiman este tipo de lesiones. Nosotros en la experiencia hemos tenido pacientes que han tenido muchos años con estas meses o años con estas lesiones, han hecho de todos los tratamientos, ¿no? Habidos y por haber el uso de ellos, y cuando no da el resultado, ahí recién han venido con nosotros, ¿no? Entonces, y a veces callan esto, ¿no? No lo dicen, porque por eso decía que a veces está en ese espacio de la vergüenza, ¿no? Entonces callan y luego la enfermedad avanza y poco podemos hacer. Entonces, ¿qué nos queda por eso? Básicamente es educación y diseñar políticas de salud, tratando de llegar a los pacientes, sobre todo en las zonas rurales, tal como lo hemos mencionado, donde es más frecuente, a fin de realizar una detección temprana. ¿Qué más nos queda? Conocer para derivar. Una recomendación especial es en relación a las biopsias. La sugerencia personal en relación a la experiencia que tenemos de varios años es que sea hecho por un especialista de preferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no se hace adecuadamente y aumenta el hecho cruento, o sea, la lesión aumenta, se hace más grande, y cuando vamos a hacer un tratamiento quirúrgico, básicamente se amplía el margen, se amplía el tejido y a veces no se puede hacer ya una cirugía de conservación como debe ser, ¿no? Entonces, yo creo que sin ánimo de incomodar a nadie, lo que se puede hacer es derivar al especialista apenas se encuentra una lesión como tal. Muy bien. Recomendaciones también, siempre tratar en lo posible de identificar estos tipos de lesiones
y por otro lado también tener esa responsabilidad con uno mismo, ¿no? De acudir a tiempo, tener el apoyo familiar. Creo que cuando se trata de la salud no hay que mirarlo con limitaciones, no hay que encasillarse en esa cultura de ocultar, ¿no? Creo que en este caso en particular es bueno de una u otra manera tratar en lo posible de acudir al especialista. Muy bien. Bueno, eso es el tema de hoy y muchas gracias por estar con nosotros. Siempre les invito a que se suscriban al canal. Queremos seguir creciendo. Hay un equipo detrás de todo eso comprometido con estos temas. Y también recordarles que esto es un tema ilustrativo. Esto es un tema que trata en lo posible de educar, de construir la salud, sobre todo en la prevención y lo que es el diagnóstico precoz. Estos temas no son estrictamente como consultas personalizadas, son temas en general, ¿no? Recordar eso y no caer en el error de la interpretación como tal, ¿no? Hay que recordar que siempre cada quien es, digamos, un mundo aparte en cuanto a su estudio, su diagnóstico y su tratamiento. Y es por eso también que le hemos ampliado esta cobertura y estamos haciendo las consultas online, las consultas virtuales y orgullosamente, repito, prácticamente tenemos acceso a todo el mundo, comunicarse por el teléfono que sale en pantalla, que es el número de WhatsApp. Asimismo, también invitarlos a que nos sigan en el programa de la radio Viviendo con Esperanza, que está entrelazado básicamente con los mismos temas. Muy bien, esperando que haya sido de ayuda para todos ustedes, pues les invitamos a un nuevo episodio. Próximamente se transmitirá en nuestro querido programa de Latidos de Vida Más Allá del Cáncer. Muchas gracias y bendiciones. Chao.